Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Avero Fuenzalida, yo soy médico, inmunóloga del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Maquena y soy profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y quiero agradecer la invitación a esta jornada de urgencias pediátricas 2026 para hablarle de un tema tan importante como es la anafilaxia. Vamos a centrarnos principalmente en anafilaxia y algunas palabras de otras reacciones alérgicas que pueden tocarles en urgencias. Entonces, para empezar, la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica severa, ya que tiene potencial riesgo vital, que se inicia de forma aguda, es decir, de minutos a horas, y suele afectar simultáneamente a dos o más sistemas dentro de estos minutos a horas. Habitualmente se presenta dentro de una hora esta afectación de dos sistemas, pero están descritos algunos casos excepcionales hasta 2, 4 horas como máximo. Pero hay que tener en cuenta que en pacientes con un alergeno conocido puede manifestarse solo a nivel respiratorio o circulatorio y eso no debe hacer descartar el diagnóstico. Los sistemas que pueden afectarse son cutáneo, respiratorio, circulatorio y digestivo, que ahora los vamos a ver en detalle. Entonces, ¿cuáles son las causas de anafilaxia que tenemos que tener en cuenta? En la edad pediátrica, la principal causa de anafilaxia son los alimentos, como se ve aquí. En menores de 2 años, lo más frecuente es la leche, el huevo, y en mayores de 2 años, bueno, estos alergenos siguen siendo prevalentes, habitualmente se resuelven a los 5 o 6 años y empiezan a aparecer otros como el maní, los pescados, los mariscos, la soya y algunas frutas. Otras causas de anafilaxia que también deben considerarse son los medicamentos que vamos a mencionar al final y también las picaduras de algunos insectos, principalmente los himenópteros, abeja, avispa. Los otros son mucho más infrecuentes y más propios de los adultos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la anafilaxia? En general estamos más familiarizados con un mecanismo IgE dependiente, en donde el sistema inmune produce IgE contra estos alergenos que acabamos de mencionar. Pero también podríamos tener anafilaxia que es independiente de la IgE, que es por activación directa de los mastocitos, como puede ocurrir con medios de contraste, algunos antiinflamatorios y otros productos biológicos. ¿Ya? Hay algunos mecanismos no inmunológicos que favorecen también la degranulación de los mastocitos, como el ejercicio físico, el alcohol, algunos medicamentos, pero estos pueden funcionar más bien como cofactores cuando se encuentran con algún alergeno. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de anafilaxia en la actualidad? Bueno, hay distintas guías, pero la que más se utiliza es la guía de la Organización Mundial de Alergias, que hizo su última actualización en el 2020, y estos criterios han sido apoyados en los siguientes días a nivel local y continental, a nivel de América, así como también en Europa. Entonces, este es el criterio número uno, que es el más utilizado, en donde se refiere a un inicio agudo, es decir, minutos a horas. No me sirve sumar dos sistemas en días distintos. Por ejemplo, que el niño empiece con ronchas un día y a los 3 días tenga sibilancias, eso no es una anafilaxia. Eso probablemente es un virus que le está causando ronchas y paralelamente le está causando obstrucción bronquial. Pero eso no es una anafilaxia porque no tiene un inicio agudo. Aquí estamos hablando de un inicio de compromiso de dos sistemas que habitualmente compromete la piel con, como dice la definición, ronchas, picazón, flashing, que es fundamentalmente eritema de inicio súbito, o aumento de volumen, es decir, angioedema de los labios de la lengua o de la úvula, que es lo más frecuente, ¿cierto? Entonces aquí nos muestran al paciente con esta afectación de piel y o mucosas y al menos uno de los siguientes. Compromiso respiratorio, disnea, sibilancias, broncoespasmo, estridor, fundamentalmente, y o compromiso circulatorio con reducción de la presión arterial o síntomas de disfunción orgánica. Y también se puede presentar con síntomas gastrointestinales, donde lo más habitual es dolor abdominal por aumento del peristaltismo, justamente por los mediadores de los mastocitos y o basófilos,
También vómitos y las manifestaciones gastrointestinales, perdón, toman mayor relevancia si es un alergeno no alimentario, ¿sí? Entonces, recordar esta primera definición que es extremadamente importante: compromiso cutáneo con al menos uno de los siguientes: respiratorio, circulatorio o gastrointestinal. Ahora, hay una segunda definición que hay que también tener en cuenta, que puede ser que se presente solo con compromiso circulatorio, es decir, hipotensión, o compromiso respiratorio, ya sea por broncoespasmo, que habitualmente en la clínica lo vemos como sibilancias, o compromiso laringio, que se va a manifestar con estridor, en la ausencia de síntomas cutáneos, y esto igual se considera anafilaxia si el paciente se ha expuesto a un alergeno conocido o altamente probable. Por ejemplo, un niño que está en el parque, que lo pica una abeja, una avispa, que el niño es sabido que es alérgico a estos insectos, o que lo acaba de picar e inicia con hipotensión o compromiso respiratorio, eso es una anafilaxia. No hay que esperar a que tenga el compromiso cutáneo. Entonces, obviamente tener claro que en la pediatría los niveles de hipotensión se calculan por la edad, ¿cierto? Y en adultos que es más estandarizado, que es menos de 90 de la presión sistólica. Entonces, este compromiso circulatorio o broncoespasma, principalmente sibilancias, también los pacientes obviamente van a tener tos, disnea, o compromiso laringio, que se va a manifestar principalmente por estridor, dificultad respiratoria, más el alergeno probable o conocido. Ahora, tener en cuenta que además de este concepto de anafilaxia que se va a diagnosticar con uno de estos dos criterios, podemos presentar luego lo que se llama una anafilaxia bifásica, que significa que recurren los síntomas o signos de la anafilaxia entre 1 a 48 horas después de haber resuelto los iniciales. Y habitualmente se debe porque los mastocitos, una vez que se granulan en evento agudo, eh, que liberan sus mediadores que están guardados dentro de sus gránulos, luego a las horas sintetizan nuevos mediadores. Entonces, por eso se puede provocar como un rebote que se le dice, pero esto solamente se diagnostica si es que la anafilaxia, eh, los primeros síntomas se dieron y se vuelve a presentar entre 1 a 48 horas después. Obviamente hay que descartar que se haya reexpuesto al alergeno y diferenciar que no es una anafilaxia persistente, ya en donde persisten los síntomas, a pesar del manejo, ni refractaria a más de 3 dosis de adrenalina. Obviamente estos tipos de anafilaxia son factores de riesgo para luego hacer una anafilaxia bifásica. Entonces, vamos a entrar al detalle de cuáles son los síntomas de cada uno de los criterios para diagnosticar correctamente una anafilaxia. Considerar que el compromiso de piel y mucosas es lo más frecuente, está en alrededor del 80-90% de los pacientes, pero eso nos deja un 10-20% de la anafilaxia en donde no vamos a tener síntomas cutáneos y no por ello debemos descartarlas si se presentan con el criterio número 2 que acabamos de conversar. Pueden presentarse con eritema, que habitualmente va a ser extenso, ya eritema nos referimos a estas máculas eritematosas que no tienen su levantamiento, pero que también pueden evolucionar luego de aparecer el eritema a urticaria, ¿cierto? Con estos jabones solevantados que son más pálidos en su centro, que tienen unas formas variadas y el tamaño también es variable. Y, ay, disculpen. Y el angiodema, que es este aumento de volumen, ¿cierto? Que la verdad, del punto de vista del mecanismo fisiopatológico, es lo mismo que la urticaria, solo que la urticaria es el edema de la dermis superficial, mientras que el angiodema es el edema de la dermis más profunda, tejido celular subcutáneo. Y se ve obviamente como estos aumentos de volumen, habitualmente sin enrojecimiento, que suele afectar más la cara. Entonces, tener muy claro que cuando de presentarse un paciente con urticaria y o angiodema sin otros síntomas, eso no es diagnóstico de anafilaxia, ¿ya? Otras manifestaciones que el paciente puede presentar que se pueden anteceder a la anafilaxia y que son síntomas de alarma de que el paciente eventualmente va a empezar con síntomas de anafilaxia es si presentan
prurito palmoplantar, prurito de cuero cabelludo, y además en las mujeres, a nivel de las mucosas, se puede presentar flujo vaginal y también prurito vulvar. De los síntomas respiratorios, podemos tener síntomas de la vía aérea superior, ya principalmente que se manifiestan como una crisis rinoconjuntival. Obviamente, una crisis rinoconjuntival por sí sola no es diagnóstico de anafilaxia, pero puede estar presente en el contexto de otros síntomas de la anafilaxia y puede ser el inicio, sobre todo si hay un alérgeno conocido. Entonces el paciente de forma aguda inicia con rinorrea importante, picazón, estornudos, congestión, ojo rojo, epífora, y puede evolucionar a compromiso laringio con tos, disnea, estridor, o broncoespasmo, como ya lo mencionamos antes, que también el paciente va a presentar tos, disnea, pero aquí lo característico son las sibilancias. En cuanto a los síntomas cardiovasculares, la taquicardia es el síntoma más precoz de que el paciente está evolucionando a una anafilaxia con compromiso cardiovascular. Y obviamente el síntoma más temido es la hipotensión, que se puede asociar a mareos, a colapso o compromiso neurológico. Ojo aquí que siempre hay una confusión frecuente entre el concepto de anafilaxia, que es de acuerdo a los criterios que ya vimos, ¿cierto? Que no necesariamente se presenta con síntomas cardiovasculares, pero si el paciente, por ejemplo, presenta una anafilaxia asociada a hipotensión, es en ese momento que hablamos de shock anafiláctico. Pero uno puede presentar una anafilaxia sin shock. Entonces, es importante, y por eso pongo un manguito de toma de presión aquí, de que a los pacientes pediátricos se les debe tomar la presión en urgencias. Y es una muy mala práctica no tomar la presión en los pacientes pediátricos porque es un indicador fundamental, sobre todo en este tipo de pacientes. Recordar que la anafilaxia puede manifestarse inicialmente solo por síntomas respiratorios o cardiovasculares, y ante la presencia de un alergeno conocido probable, debe tratarse como tal con adrenalina. Y asimismo, no esperar que el paciente presente un shock anafiláctico para tratar la anafilaxia como tal, que también se trata con adrenalina. En cuanto a los síntomas digestivos, son síntomas agudos y severos. ¿Ya? Es un dolor abdominal intenso o pacientes que presentan vómitos a repetición, puede acompañarse o no con diarrea, y considerarlo, o sea, darle el peso de que está haciendo un criterio de anafilaxia, sobre todo en caso de alergenos no alimentarios, como son las picaduras de abeja avispa, ya, o algún medicamento al cual el paciente tomó dentro de la hora previa, ¿ya? Perdón. Entonces, esta tabla, eh, que es de una revisión reciente de anafilaxia, destaca lo mismo que acabamos de conversar, los síntomas en piel y mucosa, respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, pero también menciona los neurológicos como confusión, mareos, dolor de cabeza, cambios en el estado mental sin causa clara, ya letargia, somnolencia, convulsiones, que va muy de la mano si es que hay síntomas cardiovasculares, pero lo que más quiero destacar acá es que hay algunos síntomas y signos que son propios de la pediatría, ya sobre todo en niños pequeños, donde a nivel de piel y mucosas pueden tener moteado, el niño obviamente le va a costar mucho más explicar sus síntomas, entonces no va a decir directamente que le pica o que tiene un malestar, sino que se va a llevar las manos a la lengua, a los labios, a los oídos, se va a rascar, ¿ya? Puede tener un llanto ronco por el compromiso laringio, taquicardia persistente, cianosis, escupe, tiene hipo, tiene arqueo, ¿ya? Como parte de las manifestaciones gastrointestinales, y dentro de las manifestaciones neurológicas que también pueden anteceder a los síntomas cardiovasculares, el paciente puede estar hipotónico, puede tener una irritabilidad persistente, un llanto inconsolable o una disminución de su actividad normal. Sobre todo hay que darle mayor importancia a estos síntomas cuando es un alergeno probable o conocido para el paciente. Entonces, ¿qué exámenes complementarios podemos
utilizar y con lo cual apoyar este diagnóstico de anafilaxia, la verdad es que es muy reducido. El diagnóstico de la anafilaxia es clínico, pero lo podemos apoyar con la medición de una triptasa sérica, que es uno de los mediadores de los mastocitos al momento de la degranulación. La triptasa sérica está contenida en sus gránulos y se libera y es medible a nivel sanguíneo, ¿ya? Está establecido que requiere un aumento sobre 11,4 o mayor de un 20% del valor basal más 2. Y lo que sí, si es que uno va a medir triptasa, es medirlo necesariamente en la fase aguda, ojalá antes de 2 horas de iniciar los síntomas, es decir, de forma inmediata una vez que el paciente ingresa. Se puede medir la triptasa basal después de 24 horas para comparar, ¿ya? Pero hay que tener en consideración que si bien una triptasa elevada nos apoya nuestro diagnóstico de anafilaxia, un 40% puede estar normal y no descarta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Este es un algoritmo que trabajamos con la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología en el Comité de Anafilaxia, entonces, que justamente era para el manejo a nivel de urgencias, para optimizar ese manejo. Bueno, la sospecha de anafilaxia nosotros ya la conversamos, estas son las mismas dos definiciones que mencionamos antes de la WAO. Y en cuanto al manejo agudo, lo primero es retirar el alergeno si es posible y si es que aún está presente, ¿cierto? Evalúa el paciente, siempre aplicar el CAD, ¿cierto? En base a las guías de la AJA. Obviamente, si es un paciente pediátrico, el PALS es algo que uno tiene que tener claro. Pedir ayuda o activar el código de emergencia o trasladar al paciente en sala de reanimación según donde estemos. Y el tratamiento de primera línea de la anafilaxia es la adrenalina intramuscular. No son los antihistamínicos, no son los corticoides sistémicos, y la adrenalina se administra intramuscular en la cara lateral del muslo, como muestra esta imagen, ¿cierto? Este caso es un autoinyector de adrenalina, pero obviamente en urgencias podemos usar la adrenalina que viene en ampolla, y la administración, lo que les quiero destacar, es en el borde lateral del muslo, la mitad del muslo por el lado, y se administra en 90 grados. Entonces, si estamos en urgencia, la dosis es 0,01 miligramos por kilo, así que es bastante fácil. El paciente pesa 10 kilos, es 0,1 miligramos, si pesa 20, es 0,2, y así vamos hasta un máximo de 0,5. Si el paciente pesa más de 50 kilos, el máximo es 0,5. Hay que registrar la hora de administración y se puede repetir a partir de los 5 minutos si es que el paciente no ha respondido, y la mayoría de los pacientes responden con 1 a 2 dosis. Hay que posicionar al paciente en decúbito supino con las extremidades elevadas para prevenir, o sea, ayudar al retorno venoso, ¿cierto? A menos que presente dificultad respiratoria o vómitos. En tal caso, permitir que el paciente se siente o se coloque de lado. Hay que considerar administrar oxígeno con mascarilla de alto flujo, sobre todo si el paciente está teniendo compromiso respiratorio, para ayudar a la oxigenación. Establecer un acceso venoso. Recordad que la adrenalina es intramuscular, aunque tengan un acceso venoso, no administrarla intravenoso porque pueden causar una arritmia. ¿Ya? La adrenalina se administra intravenoso solo cuando estamos en un paro cardiorrespiratorio, y ahí es según el algoritmo de la AJA. Entonces, establecer este acceso venoso fundamentalmente para administrar suero fisiológico, sobre todo si estamos con síntomas de shock. Además, administrar salbutamol en caso de broncoespasmo, y administrar adrenalina nebulizada en caso de compromiso laringio estridor. Todo esto es considere administrar. El único tratamiento obligatorio ante una anafilaxia es la adrenalina intramuscular. Todo el resto es considere según la clínica del paciente. Y si está indicado en cualquier momento, inicie reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? Según la AJA, y monitoree de forma continua y regular los signos vitales. El paciente debe mantenerse en observación por al menos 6 horas, ¿ya? Obviamente, si el paciente presenta criterios de gravedad, lo ideal son 12 horas. ¿Por qué? Por el riesgo de anafilaxia bifásica. Tratamientos de segunda línea, algo que usted tiene que pensar después, una vez que el paciente está estabilizado y que ya administró la adrenalina. Antihistamínicos pueden ser útiles para aliviar los síntomas cutáneos,
Los antihistamínicos solo le van a servir para las ronchas y o el angioedema, y probablemente la adrenalina ya va a tener su efecto sobre esos mismos síntomas. No tiene ningún efecto sobre los síntomas respiratorios, ni cardiovasculares, ni gastrointestinales, ¿vale? Y en cuanto a los corticoides sistémicos, la verdad es que es un tema bastante debatido que les voy a mencionar en una próxima diapositiva. Y lo más importante es que la indicación de estos fármacos no debe retrasar ni reemplazar la administración de adrenalina ante una anafilaxia. Lamentablemente, en la urgencia de nuestro país aún se administra antes antihistamínicos y corticoides esperando que no sea necesaria la adrenalina, pero si el paciente ya tiene criterios de anafilaxia, lo correcto es administrar adrenalina. ¿Y qué es lo que va a evitar que esta progrese y que eventualmente el paciente fallezca? ¿Cuáles son los criterios de hospitalización de la anafilaxia? Compromiso multiorgánico respiratorio severo, necesidad de 2 o más dosis de adrenalina, una alergia a absorción continua, por ejemplo, un alimento, causa desconocida, una historia de asma severo o mal controlado, ya porque esos pacientes tienen anafilaxias más severas, una historia previa de anafilaxia bifásica, o sea, el paciente luego de que se resuelven estos síntomas, pues tiene un rebote nuevamente de manifestaciones a las horas, baja capacidad de respuesta o un deterioro clínico, por ejemplo, si el paciente vive muy alejado de un centro de urgencia, acceso difícil. Entonces, lo que les mencionaba antes, los antihistamínicos pueden ser útiles, solo pueden ser útiles, pero solo para aliviar los síntomas cutáneos. No tienen efecto sobre ningún otro de los síntomas y no van a tratar la anafilaxia propiamente tal. En cuanto a los corticoides sistémicos, tanto intravenosos como orales, estos no tienen ningún rol en el manejo agudo de la anafilaxia. Históricamente se han utilizado para prevenir o reducir el riesgo de la anafilaxia bifásica, esto extrapolado de las crisis asmáticas en donde se usan los corticoides para prevenir que recurra la crisis asmática, ¿cierto? Una vez que uno da de alta a ese paciente, pero la verdad es que los estudios en anafilaxia no han demostrado que los corticoides sistémicos logren este efecto en la anafilaxia. Y además, en algunas cohortes se han asociado a mayor ingreso a UCI. Entonces, la verdad es que no se recomienda de primera línea y es debatido si es que utilizarlo para la anafilaxia bifásica. Entonces, mi mensaje es que el único tratamiento con evidencia demostrada es la adrenalina intramuscular y no se debe retrasar por el uso de antihistamínicos y mucho menos de corticoides. Entonces, esto es un resumen ya de una publicación reciente del año pasado del HASI, de las guías de Norteamérica, en donde debemos recordar que la anafilaxia es probable según si los siguientes criterios están presentes, ¿ya? Es muy similar a lo que conversamos. Si el alergeno no es conocido, considerar si es que tenemos compromiso de piel y mucosas, más otro, respiratorio y cardiovascular. Aquí dejan un poco fuera los síntomas gastrointestinales porque no les dan mucho peso. Pero si es con un alergeno probable o conocido, compromiso de 2 o más sistemas, cualquier combinación de los 4 grupos de síntomas que ya conversamos. Y si es un alergeno conocido y el paciente se expone a él, un alimento que sabemos que es alérgico, un medicamento que sabemos que es alérgico, basta con que tenga un compromiso respiratorio o cardiovascular. Y aquí en rojo, por supuesto, administra adrenalina intramuscular. Debe ser administrada de inmediato y puede ser administrada incluso en pacientes que no cumplen con todos los criterios en base al criterio clínico. Las dosis que ya conversamos, ¿cierto? Y recordar que existen los autoinyectores para pacientes conocidos de 0,15 miligramos y 0,3 miligramos en nuestro país. Pero lamentablemente no están ampliamente disponibles y no están en el sistema público. Entonces, recordar cuáles son los síntomas de cada uno de los grupos y en cuanto esta herramienta está recomendada y en acuerdo con un amplio grupo de expertos sobre el 90%. Pasando ahora a urticaria, ¿ya? Recordar que la urticaria es uno de los sistemas uno de los síntomas que puede estar presente en una anafilaxia, pero aquí voy a hablar de urticaria por sí sola, no en el contexto de una anafilaxia.
La urticaria es la presentación de abones, ¿cierto? O ronchas con o sin angioedema. Cuidado que cuando uno interroga al paciente o al familiar, las personas frecuentemente hablan de ronchas y no necesariamente se están refiriendo a urticaria, sino a lesiones cutáneas. Entonces, cuando los pacientes consulten porque le aparecieron manchas en la piel, uno tiene que intentar que describan con claridad qué es lo que le apareció, no quedarse con el término de roncha, ¿sí? Ahora con los celulares también pedirle fotos es extremadamente útil para poder aclarar cuál es la lesión elemental. Efectivamente estamos frente a una roncha, un abón, o es una pápula, o es una mácula, o es una costra, una vesícula, una pústula. Entonces, cuando hablamos de urticaria aguda, que esta es la que habitualmente uno ve en la urgencia, son ronchas que se presentan, abones, con o sin angioedema, ¿cierto? Este aumento de volumen, que es un poco más profundo que la roncha, y se considera agudo si dura menos de 6 semanas, ¿ya? Y esto es sobre el 90% de los pacientes. En general, resuelve a las 48-72 horas y se retira el causal, o puede durar varios días en el caso que sea de causa viral, por ejemplo, y se considera que es severa si compromete más del 75% de la superficie corporal total o si se asocia a angioedema. Es crónica, se dura más de 6 semanas. Habitualmente estas urticarias, que las vemos los especialistas, son inducibles por estímulos físicos, ya el dermografismo es lo más frecuente, y hay algunos pacientes que tienen una urticaria crónica espontánea que dura más de 6 semanas, donde no encontramos una causa, sino que es más bien por una desregulación de sus mastocitos. Entonces, se debe a una activación mastocitaria de la dermis superficial, ¿cierto? En el caso de los abones, o más profunda en el caso del angioedema, y siempre descartar que no esté en el contexto de una afilaxia. Entonces, si el paciente se presenta a urgencia con una historia de ronchas al examen físico, usted objetiva en que sí, tiene abones con o sin angioedema, ir directamente a los signos vitales, a si tiene síntomas o signos respiratorios, a si tiene síntomas o signos cardiovasculares y o gastrointestinales y o neurológicos, que son los que conversamos antes. Si no hay nada de eso, estamos frente a una urticaria aguda, no una anafilaxia. ¿Y cuáles son las causas? En niños, por favor, recordar que las causas más frecuentes de urticaria aguda son las infecciones, principalmente las infecciones virales, sobre todo esas urticarias agudas que van y vienen, que no hay un alergeno evidente, ¿cierto? Y que duran varios días, ¿ya? Y sobre todo si el niño además está con síntomas respiratorios, como un resfrío común, ¿cierto? Una bronquitis, o está con síntomas gastrointestinales, virales, diarrea, dolor abdominal. Y aquí, para diferenciarle de anafilaxia, lo que tengo que fijarme es en la temporalidad. El niño lleva varios días con estos síntomas, o empezó con las ronchas y luego se agregaron dentro de los días los otros síntomas, pero no es algo agudo propio de la anafilaxia. En los adultos, en cambio, en general la urticaria son debidas a medicamentos, mientras que las causas de urticaria crónica son más bien estímulos físicos, a lo cual no voy a entrar en detalle, ya que no es motivo de esta presentación. En cuanto al angioedema, ya es esta tumefacción localizada de bordes imprecisos, que más que a picazón se asocia a ardor y o dolor. Recordar que los abones pican, se me olvidó decirlo antes. Eh, Ojo que la urticaria viral de los niños muy frecuentemente no pica, y eso también es como un indicador de que probablemente es un virus lo que está jugando un rol ahí. En el caso del angioedema, habitualmente está ubicado en la cara, ya, pero puede comprometer la vía aérea, lengua, laringe y digestiva. Inicia de forma brusca o gradual en minutos a horas, y habitualmente una vez que uno saca a la gente, si es que lo hay, dura menos de 72 horas, ¿ya? Hay que diferenciar del angioedema con o sin urticaria y si es agudo o crónico recurrente, ¿ya? Porque son completamente distintos. El angioedema asociado a urticaria se enfrenta como urticaria aguda, ¿ya? El angioedema sin urticaria hay que evaluar la causa, ¿ya? Entonces, el angioedema sin ronchas
Si es adquirido, aquí lo primero que hay que ir a mirar es que si el paciente está recibiendo IECAS, ¿ya? Que esa es una de las causas más frecuentes. Si no hay una causa identificada, probablemente es un angioedema histaminérgico, angioedema por histamina agudo, se maneja igual que la urticaria aguda, donde la causa más frecuente son las infecciones virales. Hace poquito me tocó un paciente justamente que hizo un angioedema muy intenso, que en la urgencia se trató como anafilaxia, siendo que no cumplía otros criterios, y finalmente lo que tenía el niño era una infección por adenovirus, ¿ya? Eh, y no le realizamos ningún estudio adicional porque no venía el caso. Mientras que, solo para contarles y tenerlo presente, hay pacientes que presentan episodios de angioedema sin ronchas de forma recurrente, ¿ya? Y aquí lo que tenemos que pensar, en el caso de ustedes, es derivar al especialista porque puede ser un angioedema hereditario que son causas genéticas, ¿ya? Entonces, el estudio y manejo de la urticaria con o sin angioedema o el angioedema solo, pero agudos, es decir, de menos de 6 semanas, es manejo del médico general o del pediatra, no requiere estudio. No deriven a los pacientes por urticaria aguda ni angioedema agudo al inmunólogo, ¿sí? No les pidan exámenes. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea una infección viral, ¿ya? Y que nunca más se vuelva a repetir en su vida, ¿ya? Y aquí yo y voy a poner una excepción, a menos que haya un alergeno evidente dentro de la hora. O sea, por ejemplo, el niño comió maní y a los 5 minutos urticaria, angioedema. Ese niño obviamente hay que derivarlo porque hay una clara asociación temporal, pero con un alergeno evidente dentro de la hora, porque me pasa mucho que pacientes que llegan con urticaria aguda a la urgencia verifican y le sacan todos los alimentos que comió en las últimas 24 horas. Me han llegado pacientes desnutridos por estas medidas y que no tiene ningún sentido, porque la urticaria y angioedema, cuando es por un desencadenante específico y IgE mediado, es, es porque estuvieron expuestos a eso dentro de la hora, como mucho 2 horas, ¿sí? Y una vez que yo retiro eso, no se vuelve a repetir. Entonces, es imposible que si el niño lleva varios días con ronchas, sea alérgico a todos los alimentos que ha comido. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. No requiere estudio a menos que haya una alergia evidente dentro de la hora. No dar dietas de exclusión extensas tampoco. ¿Ya? Las alergias son específicas. ¿El paciente puede ser alérgico a un alimento? Sí, pero no por si es que está jugando algún rol, le voy a sacar la leche, el huevo, los frutos secos. Eso no tiene ningún sentido, ¿ya? Y es una mala práctica. Entonces, el tratamiento de la urticaria aguda y el angioedema son los antihistamínicos de segunda generación, ¿cierto? No están recomendados ni la clorfenamina, ni la hidroxicina, ni ninguno de los de primera generación, ¿ya? El efecto es el mismo, y sin efectos adversos como la somnolencia, etcétera. Entonces, ajustarlo obviamente por edad y un curso corto de corticoides, que es corto, 3-5 días como máximo, en una dosis equivalente de prednisona, 0,5 miligramos por kilo. En caso de no respuesta, que sea una urticaria muy extensa, más del 75% de la superficie, o que tiene angioedema, ¿ya? Porque el angioedema sí se demora un poquito más, a veces en responder a los antihistamínicos. Entonces, esto nuevamente para reforzar, esta es la actualización de la guía europea de urticaria, en donde el panel de expertos no recomienda un estudio diagnóstico de rutina para la urticaria aguda, ¿ya? En cambio, para la urticaria crónica con o sin angioedema y para el angioedema recurrente sin ronchas, esto es de manejo y estudio por el especialista. Ya para ir terminando, eh, si bien me pidieron hablar de anafilaxia, urticaria y angioedema, recordar que también, además de las manifestaciones inmediatas, IgE o no IgE mediadas, que se presentan de forma aguda, anafilaxia, urticaria y angioedema, también pueden haber manifestaciones o reacciones alérgicas retardadas. Y estas habitualmente se presentan con algunos medicamentos. Hay, como muestra la tabla,
distintas formas de presentación de las alergias a los medicamentos, que obviamente en honor al tiempo no me va a poder referir. Les dejo, eso sí, esta referencia, que es un artículo muy bueno que revisa los distintos cuadros clínicos de la hipersensibilidad a medicamentos. Eh, en los niños, la alergia a medicamentos es afortunadamente infrecuente, ya, porque obviamente tienen menos exposición a los medicamentos que los adultos, pero en caso de presentarse, las manifestaciones más habituales son en forma urticaria, que ya las conversamos. Ahora, ahí él tiene que haber un medicamento, ¿cierto? De reciente uso, donde la última dosis fue 1 hora antes de que aparecieran las ronchas. ¿Recuerden eso? Y la otra posibilidad, aquí no sé por qué se me ocurrió esto, pero entonces, como les decía, puede ser las manifestaciones más frecuentes, urticaria o exantema maculopapular simple. ¿Por qué le decimos simple? Porque solamente compromete la piel y no tiene compromiso orgánico ni sistémico con fiebre, porque ahí ya es otro cuadro mucho más grave, ya de alergia a fármacos. Entonces, vamos a tener en hipersensibilidad a medicamentos, que es lo más frecuente, como acabo de mencionar, es un exantema maculopapular, donde vamos a tener máculas y o pápulas, que habitualmente es generalizado, o urticaria, ¿cierto? Estos jabones que ya conocemos. Y aquí el manejo, lo más importante, si yo sospecho que es por un medicamento, lo más importante es suspender el medicamento. No importa cuánto tratamiento le pongan de antihistamínicos, corticoides, lo que ustedes quieran, si no suspenden el medicamento causal o probablemente causal, el paciente no va a resolver y va a ir cada vez a mayor gravedad. Entonces hay que suspender la droga sospechosa y familiares de reactividad cruzada, ¿ya? Y para eso hay que conocer las familias ya de medicamentos y otras drogas que no son estrictamente necesarias, sobre todo que pueden funcionar como cofactores como los AINES. En cuanto al manejo farmacológico, en caso de una urticaria, lo mismo, un angioedemas de segunda generación. Corticoides, en la mayoría de las reacciones que son retardadas, puede ser tópicos, ahora sí es muy extenso, podemos ocupar sistémicos. En general, para los exantemas maculopapulares basta 1 semana, para reacciones más graves, obviamente hay que hospitalizar al paciente y ahí lo verá el especialista y son tratamientos mucho más prolongados. Bueno, eso es lo que le quería contar. Tenía que ser en poco tiempo. Obviamente, quedo disponible si tienen cualquier duda. Y por favor, no olviden que la anafilaxia se trata con adrenalina. Muchas gracias por su atención.